Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy, amigos, nos adentramos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y expectativa en el mundo del espectáculo turco, y por supuesto, que a muchos de ustedes les interesa de sobremanera. Sí, estamos hablando de la figura del carismático actor Kerem Bürsin y, más específicamente, de unas recientes y, como dice nuestro título, sorprendentes declaraciones que ha hecho sobre Hande Erçel. Ya saben que la relación entre estos dos talentosos actores siempre ha sido un foco de atención mediática, y cuando uno de ellos decide romper el silencio, las repercusiones son inmediatas y a menudo reveladoras. Así que pónganse cómodos, prepárense para conocer todos los detalles, porque hoy vamos a desglosar cada palabra, cada gesto, y a intentar entender qué hay detrás de estas inesperadas palabras de Kerem. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Creemos contenido fresco y emocionante sobre el mundo del entretenimiento cada semana, y no querrán quedarse fuera. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. El título lo dice todo: Kerem Bürsin rompe el silencio sobre Hande Erçel, declaraciones sorprendentes. Y créanme, la sorpresa está garantizada. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin y Hande Erçel saltaron a la fama y al corazón de millones de fans gracias a su química innegable en la exitosa serie Sen Kalkam, o El amor está en el aire, como la conocimos en muchos lugares. Su relación en pantalla era tan creíble, tan apasionada, que inevitablemente traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Durante un tiempo los rumores sobre su relación amorosa fueron constantes, y aunque nunca confirmaron ni negaron públicamente de manera rotunda en un principio, su cercanía, sus interacciones en redes sociales y la forma en que se miraban parecían gritar romance. Por supuesto, los medios de comunicación hicieron su agosto con cada aparición pública, cada foto compartida, analizando cada detalle. La conexión que establecieron tanto en pantalla como fuera de ella cautivó a una audiencia global, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y comentadas del panorama televisivo internacional. La vida de las celebridades, como bien sabemos, está bajo un escrutinio constante, y Kerem y Hande no fueron la excepción. Su relación, o la percepción de ella, se convirtió en un tema de interés nacional e internacional. Los fans se dividían entre aquellos que deseaban con todas sus fuerzas que su amor de telenovela se hiciera realidad y quienes mantenían una postura más cautelosa, esperando una confirmación oficial. Y bueno, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Como sucede en la vida, las relaciones evolucionan, toman diferentes rumbos y a veces, lo que parece eterno simplemente no lo es. Hubo un momento en que las señales indicaban que su relación había llegado a su fin, o al menos, que habían tomado caminos separados. Las redes sociales se volvieron un poco más silenciosas entre ellos, las apariciones conjuntas disminuyeron, y el murmullo de la ruptura comenzó a ganar fuerza. Este silencio mediático combinado con los indicios de distancia, alimentó aún más las especulaciones y el debate entre sus seguidores, quienes anhelaban respuestas claras. Y aquí es donde entran las sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin. Hasta ahora, Kerem se había caracterizado por ser bastante reservado sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones sentimentales una vez que éstas ya no estaban en el candelero. Sin embargo, recientemente en una entrevista concedida a un medio, Kerem ha abierto la puerta a hablar sobre Hande, y lo ha hecho de una manera que ha dejado a muchos con la boca abierta. No se trata de una simple mención, sino de un análisis, de una reflexión profunda sobre su vínculo y la forma en que lo vivieron. Lo que hace estas declaraciones particularmente notables es la franqueza con la que Kerem se ha abierto, ofreciendo una perspectiva que hasta ahora había sido guardada celosamente, revelando capas de significado y experiencia que van más allá de lo que el público había podido percibir desde afuera. Lo más impactante de sus declaraciones es la manera en que Kerem ha abordado la etapa de su relación con Hande y el impacto que tuvo en sus vidas y en sus carreras. Según lo que se ha podido recopilar y analizar de sus palabras, Kerem parece haber admitido que la intensidad de la relación, la atención mediática que generaron, y la presión de ser una de las parejas más populares del momento, tuvieron un peso considerable. No se trata de arrepentimiento, sino de una constatación de la realidad. Él habla de cómo en su momento vivieron todo con mucha pasión y entrega, pero también, y aquí viene la parte sorprendente, como la exposición constante y las expectativas del público a veces pueden ser abrumadoras y difíciles de manejar.
Kerem utiliza un lenguaje medido, pero cargado de significado, para describir la dualidad de la experiencia, la alegría y el amor genuino por un lado, y la carga de la constante vigilancia pública por el otro. Kerem ha expresado que en retrospectiva, se da cuenta de que la relación, aunque genuina y llena de sentimientos, estuvo marcada por una constante atención que, sin ser malintencionada por parte de nadie, sí generó una presión adicional. Ha mencionado algo así como que a veces, es complicado separar la vida pública de la vida privada cuando ambos se fusionan de manera tan intensa, como les ocurrió a él y a Ande. Él parece haber hecho hincapié en que disfrutaron mucho de ese tiempo, que fue una etapa muy especial y significativa para ambos, y que guardan recuerdos bonitos. Sin embargo, también ha insinuado que la vorágine de la fama y el escrutinio público pueden desvirtuar la pureza de una relación, o al menos, hacerla más vulnerable. Esta vulnerabilidad, según él, no es inherente a la relación en sí, sino a las circunstancias externas que la rodearon, creando un ecosistema de presión que inevitablemente afectó la dinámica interna de su vínculo. Lo interesante es que Kerem no lo dice desde una posición de crítica hacia Ande, ni tampoco hacia los fans o los medios. Más bien, su tono es de madurez y autoconciencia. Parece que con el tiempo ha logrado procesar esa etapa y entender las dinámicas que la rodearon. Ha destacado la importancia de la privacidad, de proteger los espacios íntimos, y de aprender a gestionar la exposición mediática de una manera más saludable. Sus palabras sugieren que aunque fueron muy felices juntos, la presión externa fue un factor que sin duda, influyó en la forma en que vivieron su relación. Es una reflexión sobre cómo la maquinaria del espectáculo puede, sin querer, ejercer una presión indebida sobre las conexiones humanas, incluso las más sólidas. Su enfoque no es culpar, sino comprender las fuerzas que moldearon su experiencia. Otra de las sorpresas radica en la forma en que ha descrito la conexión que tuvo con Ande. Si bien siempre se percibió una gran admiración y cariño, las nuevas declaraciones de Kerem parecen añadir una capa de profundidad a esa conexión, sugiriendo que fue algo más que una simple afinidad profesional o una relación superficial. Ha hecho alusiones a que hubo un entendimiento mutuo, un apoyo recíproco durante ese periodo de altísima visibilidad. Y al hablar de ello ahora con la perspectiva que da el tiempo, lo hace con una sinceridad y una franqueza que desarman. Es como si quisiera reivindicar la autenticidad de lo que vivieron, a pesar de las presiones externas, y subrayar que, más allá de los rumores y el escrutinio, existió una conexión real y significativa entre ambos. Esta profundidad en su relato añade una dimensión humana a la narrativa que hasta ahora se había centrado más en el aspecto mediático. No ha entrado en detalles específicos sobre los motivos exactos de la ruptura, y eso es comprensible y francamente lo más respetuoso. No se trata de ventilar trapos sucios ni de generar controversia innecesaria. Lo que sí ha dejado claro es que su experiencia con Ande fue un aprendizaje importante en su vida personal y profesional. Él ha transmitido la idea de que aunque las relaciones tienen sus ciclos, el respeto y el cariño mutuo, incluso después de la separación, son fundamentales. Esta postura ejemplifica una madurez emocional que es digna de aplauso, demostrando que es posible recordar y hablar de un capítulo pasado de la vida con dignidad y sin rencores. Lo que más ha resonado en estas declaraciones es la sensación de que Kerem Bürsin ha querido poner un punto final, o al menos, clarificar ciertos aspectos para él y para quienes lo siguen con tanto afecto. Es como si hubiera sentido la necesidad de ofrecer su propia versión, de compartir su perspectiva sobre una etapa que marcó un antes y un después en su vida pública. Y lo ha hecho de una manera que, lejos de ser conflictiva, transmite una imagen de serenidad y de aceptación de los procesos vitales. Esta necesidad de cerrar ciclos y de dar su propia narrativa es algo muy humano, y que él lo haga de forma tan reflexiva y madura es un testimonio de su crecimiento personal. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un artista y como tal, su vida, aunque pública, también tiene sus complejidades. Sus declaraciones nos invitan a reflexionar sobre la relación entre la fama, el amor y la exposición mediática. Nos muestran que detrás de las cámaras y de las redes sociales hay personas con sentimientos, con experiencias, que navegan por la vida como cualquiera de nosotros, solo que bajo una lupa mucho más grande. Esta dualidad entre la vida privada y la pública es un tema recurrente en el mundo del entretenimiento, y las palabras de Kerem arrojan luz sobre cómo estas dos esferas pueden influirse mutuamente, a veces de maneras inesperadas y desafiantes. Su testimonio nos recuerda la importancia de la empatía y de no juzgar a las figuras públicas basándonos únicamente en la información superficial que recibimos.
Las reacciones a estas declaraciones no se han hecho esperar. En las redes sociales, los fans han compartido sus impresiones, algunos emocionados por la sinceridad de Kerem, otros nostálgicos por la época de Senkalkapm, y algunos más especulando sobre las posibles implicaciones de sus palabras. Lo cierto es que este tipo de declaraciones siempre abren debates y generan una ola de opiniones, lo cual, para un canal como el nuestro, es una mina de oro para seguir la conversación. La diversidad de opiniones y la intensidad de las reacciones demuestran el impacto que Kerem y Hande tienen en sus seguidores, y cómo la forma en que abordan su pasado sigue siendo de gran interés. Es un claro indicativo de que su legado conjunto, más allá de la relación sentimental, sigue resonando fuertemente. En resumen, Kerem Bürsin ha roto el silencio sobre su relación pasada con Hande Erçel, y sus declaraciones han sido sorprendentes por su sinceridad y madurez. No ha entrado en detalles escabrosos, sino que ha reflexionado sobre cómo la intensidad de su relación, la atención mediática y las expectativas del público influyeron en su vivencia. Ha destacado la importancia de la privacidad y el aprendizaje que obtuvo de esa etapa. Sus palabras transmiten respeto, cariño y una visión ponderada sobre la vida amorosa bajo el escrutinio público. Lo que Kerem ha logrado es ofrecer una perspectiva honesta y reflexiva que enriquece nuestra comprensión de su experiencia, sin caer en el sensacionalismo, y manteniendo siempre un tono de respeto hacia Hande. Y hasta aquí, amigos, nuestro análisis de las sorprendentes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Espero que les haya parecido tan intrigante e informativo como a mí. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes hoy. Antes de despedirnos, quiero recordarles de nuevo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. También me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendieron las declaraciones de Kerem? ¿Creen que la fama afecta de manera significativa a las relaciones? ¿Consideran que la presión mediática puede ser abrumadora para las parejas de celebridades? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que siempre leemos cada uno de ellos y nos encanta interactuar con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y activar esa campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por vernos. Adiós.